Cada decisión puede cambiarlo todo en nuestras vidas. Edwin se encontraba atrapado en un círculo vicioso de las drogas y el crimen. Pero en medio de todo esto encontró una oportunidad en Dios. Pero una decisión errada lo desvió. Y la pregunta es, ¿hubo una tercera oportunidad para reescribir su historia? Habité en el mundo de la drogadicción más o menos desde los 17 años. Más tiempo atrás estuve en Bogotá y bueno, habíamos asistido a la iglesia. Mi hermano el mayor hace parte de la iglesia y él me convidaba a culto. Me invitaba, yo en veces iba, pero mi interés por conocer de Dios era muy poco. Comencé a conocer la droga. Comencé con cigarrillo, el estrés, no tenía trabajo, la economía se comenzó a apretar muy fuerte. En ese tiempo estaba con una joven, la cual es la mamá de un niño que yo tengo un hijo, pero tuve una discusión con ella y nos separamos. Y me comencé a profundizar en las drogas. Llegó el momento de consumir marihuana y un día probé el bazuco. Ya había probado el bot y otras cosas, pero un día probé el bazuco y me quedé aprisionado, quedé totalmente atrapado. Comencé a fumar todos los días, no quería trabajar, ya no tenía plata, entonces comencé a vender mis cosas. Y cuando comencé a vender mis cosas, ya no tenía dónde agarrar, no tenía que coger, que vender. Comencé a coger ciertas cosas de la casa. Llegué al punto de llegar y hacer cosas muy indebidas. Llegué a robar las fincas, a robarme los cables de las casas. Uno poco a poco se va encadenando. Un día hicimos un robo en la defensa civil, me acuerdo que entramos por allá y salimos. Yo conocí al pastor de la iglesia, sí, en ese tiempo, pero desconocía que le habían trasladado, había otro pastor. Cuando yo iba caminando con mi compañero, pues con el botín, digámoslo así, apareció el pastor y él me llamó a mí, mi compañero, pues yo no paré, yo seguí caminando y lo ignoré, pero mi compañero sí paró y habló con él. Entonces el pastor montó al muchacho en la moto y me alcanzó y comenzó a hablar conmigo. Comenzamos a hablar, él me hablaba y yo, pues mi papá ya había fallecido tiempo atrás había fallecido mi papá y ya tiempo sin saber qué era, de pronto un cariño así. Y él me trataba como si yo pronto fuera un hijo para él. Y solo eran unos minutos, pero él me trató con una forma muy diferente. No me menospreció, ¿sí? No me miró con menosprecio, como todo el mundo lo hacía, pues de tantos daños que hacía, ¿cierto? Me miró de una forma diferente y me habló. Y después de la conversa, yo no quería que se fuera, quería que se quedara conmigo, sino que me atacó ese deseo de consumir. Y entonces yo le dije, pastor, supe que era de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo le dije a él, a cualquier momento yo voy. Yo así solamente le dije eso. Y me fui. Ese día yo salí a comprar droga. La droga no era lo mismo, la droga era diferente. No le sentía la misma satisfacción. Llegó un punto donde el desespero fue tan grande y tan horrible que yo decía, ¿yo qué más hago? Ese desespero es por querer consumir, pero ¿yo qué más hago? Quiero dejar de fumar, pero no he podido. Ya hasta brujos habían consultado que para ayudarme. Había remedios, había estado en un centro psiquiátrico. Todo decía, no, pues ya lo intenté todo. Y ahí fue donde yo escuché la voz que me dijo, usted lo ha intentado todo. Digo, pero usted no lo ha intentado conmigo. No se ha dado la oportunidad conmigo. Y cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era Dios, porque cuando lo escuché mi cuerpo se estremeció. Y yo le dije, Señor, si es usted, ayúdeme.
ya lo intenté todo, ayúdenme usted. Me acuerdo que me arrodillé en el baño de mi casa, en el baño de la casa de mi mamá. Yo le hablaba a Dios con mi alma, yo le hablaba de lo más adentro de mi corazón. Cuando estallé en llanto, yo comencé a sentir que los demonios que estaban en mí salían de mi cuerpo. Y yo solamente lloraba. Cuando ya terminaron de salir, yo sentí una paz, sentí una tranquilidad. Y en mi mente solamente estaba el querer irme, o sea, me acordé del pastor. Y me dice, mañana voy a hablar con el pastor, voy a hablar con él. Y solamente era eso, tengo que hablar con él. Y ya no sentía ansiedad, ya no sentía deseo pues, de fumar. Al otro día pues era un domingo. Entonces me fui y estaban en culto. Estaban en culto y uy, están en culto, me da pena entrar. Me acuerdo que escuché nuevamente como esa voz y me decía, adentre. Y yo llegué, yo entré, escuché la predicación, me hicieron un llamado de paso de arrepentimiento y que quisiera entregarle la vida a Dios y yo pasé. Me acuerdo que los primeros frutos que pude experimentar en Dios fue la mentira. Pues uno en la calle, uno es muy mentiroso. Y algo que no podía o no conseguía hacer era mentir. Y yo me sorprendí. Y ahí comenzó una trayectoria muy bonita en Dios, muy hermosa. Yo comencé a ir a culto, no perdía culto. Yo en el culto, yo estallaba en llanto. Iba al culto, me iba contento para la casa, contento, gozoso. Llegó unos días que comencé a sentir como el deseo de quererme hacerme bautizar. Y eso comenzó a sentir un deseo muy, muy grande, ¿sí? El querer ser bautizado. Y hasta que fui bautizado el 22 de agosto del 2015, ese mismo año. Entonces, hacíamos culto en las ollas donde yo debía dinero, donde me querían matar. Hicimos cultos en las ollas donde pasó esas situaciones. Estando en la iglesia, pues después de un tiempo yo me aparté 3 veces. Y fue muy duro, muy difícil porque me aparté la primera como a los 2 años. Duré 6 meses en las calles y yo me levanté, sí. Me levanté, pero al año y medio volvía y caía. Ya en la segunda volví y recaí, otra vez al año y medio. Pero ya en la tercera recaída fue muy duro. Ya las voces que uno escuchaba fumando bazuco ya eran más fuertes, eran más realistas. Ya el deseo por querer consumir era más fuerte, el desespero, el no aguantar, el andar más sucio, más me iba para la olla cantando alabanzas, himnos, pero con mi alma despedazada, con mi alma cadenada. Mi madre actuaba de una manera muy valiente. Un día me acuerdo que entré en la pieza a ella y yo con ese desespero de fumar, yo el chifoné a ella y le hice un roto al chifoné y metí la mano por dentro del chifoné a ver qué encontraba y comencé a sacar la ropa a ella para vendérsela. Y en ese momento ella entró, ¿sí? Pero mi mamá llegó y hizo algo que yo quedé sorprendido. Ella llegó y entró. Y yo, ¿qué está haciendo? Ay, se me iba a llevar la ropa. Y llegó y se me sentó. Entonces yo le dije a mi madre, es que no. Yo le hablé con el corazón, yo le dije, la verdad es que yo no aguanto más. Mamá, perdóneme. Ella llegó y me abrazó. Yo me senté en la cama, ella llegó y me abrazó. Y me comenzó a sobarme. Y me decía, papito, yo sé que algún día usted volverá a ser el mismo cuando estaba en la iglesia. Yo sé que Dios lo tiene para cosas grandes. Yo sé que Dios lo va a ayudar. Sentía deseo de matarme, quitarme la vida.
siempre yo le decía al Señor, Señor, si ya no hay oportunidad, si ya usted me desechó como Saúl, yo quiero saberlo, ¿sí? Y cada vez que yo le decía eso es porque me sentía perdido, como que ya no había solución. Me acuerdo que algo pasaba, no lo entendía, pero sentía la presencia de Dios. Y me hacía botar de rodillas y me hacía llorar y yo lloraba y lloraba en plena carretera y no entendía. Yo decía, Señor, pero todo lo que yo he hecho, usted todavía me quiere dar una oportunidad. Y yo sentía esa paz y como decir, todavía hay oportunidad. Y yo le dije al Señor, yo le dije, si usted me permite salir de esa situación, yo le sirvo donde usted me ponga y como usted quiera. Apareció una oportunidad de haber conocido Rescatados por su Sangre. Un hermano de Bogotá me fue a buscar en un carro. Pues tuvo que hacerle madrugada porque de día, por hacer que me bajaran del carro o le podrían hacer daño a él. Entonces fueron de madrugada y me recogieron. Y comenzó el proceso en Rescatados por su Sangre. Duré 6 meses. Pidieron una ayuda, un refuerzo para el Brasil. Nos fuimos 3 jóvenes para allá a servir al Señor. En Brasil duré 2 años, gracias al Señor. Ver cómo Dios levanta al joven de la calle, sea de aquí, ver en el Brasil cómo Dios levanta al joven, cómo le cantaban cómo le cantan de bonito. Me enamoré de la obra. Dice el mundo que somos tejidos no recuperables, pero Dios está desmintiendo eso. Somos la obra preciosa del Señor. No he tenido necesidad que Dios no haya suplido en mí. Me ha dado todo lo que necesito. Me ha dado lo que nunca esperé recibir afuera. Y yo le puedo decir al Señor, Señor, contigo sin palabras. Pienso Él que es lo mejor que me ha pasado. Lo más lindo. El complemento de mi vida. Lo más hermoso, lo más bello. Mi amigo fiel, mi fiel compañero, mi patrón. Yo lo veo como mi jefe, como mi jefe de ese ejército precioso aquí en la fundación. Yo veo la fundación como el ejército de mi Señor Jesucristo. Y yo me siento un soldado más de Él. Un día lo di todo por la droga, pero hoy yo digo, Señor, permítame darlo todo por usted y por las almas. Había un hijo que pidió la herencia. Le dijo a su padre que se la entregase. Cuando su padre se la dio, este se fue y la desperdició. Vendió todo y quedó sin nada. Estando sin nada y con mucha hambre, recordó que en la casa de su padre había comida y que había un refugio, que aún los mismos trabajadores lo tenían. Solo deseaba estar allí, así fuese un trabajador más. Entonces regresó a la casa de su padre. Pero este padre le recibió con los brazos abiertos, no juzgándole, no menospreciándole. Le recibió con amor que solo él podía brindarle. Eso mismo hizo Dios con él. No podemos juzgar aquello que hizo o las decisiones que tomó, porque el mismo Dios lo hizo. Y el mismo Dios que tiene toda la potestad para hacerle lo hizo. Simplemente le recibió. Entonces, la respuesta es a la pregunta inicial, sí, Dios da nuevas oportunidades y una nueva oportunidad puede reescribir nuestra historia. Pero recuerda que en cada oportunidad que Dios te dé, debes aferrarte a la presencia de Él y no jugar con su presencia. Mejor es que cuando nuestros días se acaben en la tierra o cuando Él nos lleve a su presencia, nos encuentre haciendo su voluntad. Dios te bendiga.